Buenas tardes, buenos días. Vamos a dar inicio con esta clase de ética, con el tema inicial que es la desigualdad social. Evidentemente estos temas son una gran apertura al entendimiento humano, cultural, familiar y toda una gama de entendimiento de los valores y las virtudes, que evidentemente se reflejan y se representan conforme ustedes van adquiriendo su propia identidad y esa conciencia social que les ayuda a tener una mejor empatía. Bien, entonces vamos a dar inicio. La desigualdad social es un problema estructural, es decir, está enquisitado en los sistemas políticos y económicos que determinan el rumbo de nuestras sociedades, y quizá de ahí provenga la dificultad para combatirlos definitivamente. Como decíamos antes, es una situación cuyas causas varían según las características de cada lugar, región, país o continente. Sin embargo, si echamos una mirada de carácter general al problema, se pueden identificar claramente algunas causas estructurales. Entonces, una de ellas vamos a iniciar, que sería con la corrupción. Esto ustedes lo entienden muy bien, pero esto se da más en los sistemas de gobierno, de gobernanza. Además de ser muchos casos ineficaces, pues tienen altísimos índices de corrupción y opacidad. Es decir, en que se invierte el gasto público, si los mecanismos de contratación y gestión contribuyen a que el dinero público acabe en manos de unos pocos grupos, y esto a su vez es una causa directa pues que invade a la pobreza y la desigualdad social. Lo que en principio estaba destinado a mejorar la calidad de vida de las personas, pues ha acabado en manos de terceros. Cuanto más corrupción, pues hay más desigualdad social. Esto lo tienen que tener muy en cuenta, y si ustedes son agentes que van en camino a ser buenos ciudadanos, pues no caer en esta cuestión de mala fe y mala fama que se va haciendo uno. En los sistemas fiscales inequitativos, la desigualdad social se aprecia a través de las contribuciones de los grupos que conforman una comunidad. Lo lógico pues sería pensar que los que tienen capitales más grandes sean los que más aportes realicen a los sistemas tributarios o de fiscal, pues no siempre es así, lo cual permite que las clases más favorecidas aumenten sus beneficios, y los grupos sociales marginados los tengan más difícil para ascender en la escala social. Dentro del cuadro comparativo que me van a elaborar, pues quiero que ustedes me hagan una pequeña reflexión de cómo evitar la desigualdad social. ¿Qué harían ustedes para evitar la desigualdad social? ¿Cómo promoverían? ¿Qué es lo que harían? En la privatización de los servicios públicos, en muchos casos o muchos de los países del mundo, la privatización de servicios públicos ha pasado de ser una opción de gestión a convertirse en un obstáculo para el cumplimiento de derechos fundamentales de la población. Hablamos del agua, de la energía, de la salud o de la educación, entre otros temas. En los casos más extremos, la privatización es un sinónimo de exclusión y marginación de ciertos colectivos. Entonces, pues para que vayan entendiendo en qué consiste la privatización, es una exclusión de ciertos colectivos y además de una marginación. En la cuestión de la distribución injusta de la inversión y el gasto público, pues aquí apreciamos que se originan en una injusta inversión del gasto público, es decir, de los fondos comunes en cualquier sociedad. En muchos lugares del mundo, los grupos sociales que más tienen se erigen en el derecho de acaparar los recursos que pues en realidad pertenecen a toda la ciudadanía. De esta manera pues la brecha social pues se hace más enorme. El acceso igual al conocimiento, la desigualdad al conocimiento es respecto a la información, y las nuevas tecnologías son elementos vitales para el desarrollo de cualquier sociedad, pero si estos están en manos de unos pocos grupos que además los usan a su antojo y según sus beneficios, pues la labor inicial que deberían de tener acaba tergiversada. Eso también supone la difusión de las imágenes e ideas que no corresponden con la realidad, lo cual genera sociedades desinformadas y que muchas veces toman decisiones en contra de sus propios intereses. En estos casos es cuando queda clara la importancia del control y la restricción del conocimiento.
Esto también en la desigualdad, pues evidentemente se da en guerras y conflictos armados. Por lo general en la guerra no solo es una manifestación de falta de convivencia, tolerancia y respeto por los distintos grupos sociales que interactúan dentro de un mismo espacio. También se usa como un método para reforzar el poderío de ciertos grupos sociales sobre otros, bien sea por razones religiosas, culturales, ideológicas, étnicas, raciales o de origen. Quienes ganan las guerras además son casi siempre los que se apoderan del derecho de acceder a los recursos y las fuentes de ingresos que en principio tienen una naturaleza en común. Pues aquí la desigualdad social en la vida cotidiana, hay algunos ejemplos en donde se puede apreciar que es en una situación que se puede apreciar pues es en aclarar en que mucho más es visible en los países que más sufren los efectos de la pobreza, la marginación y la exclusión. De alguna manera pues evidentemente hay una limitación de la atención sanitaria, hay una brecha en la distribución en la renta, acceso restringido a las personas refugiadas, limitación de los derechos a mujeres en la agricultura, etcétera. La desigualdad es una gran consecuencia para el futuro. ¿Qué consecuencias ustedes creen que a partir de la desigualdad social se transforme en el futuro, que afecte? ¿Cómo ustedes se pueden percatar que hay una brecha, una gran enorme brecha en la cuestión del futuro que evidentemente les va a afectar a sus hijos, a sus nietos y sobre todo en la educación? ¿Qué alternativas ustedes dan para poder combatir esta desigualdad social en el mundo y sobre todo en el país? Y si ustedes son grandes personas que saben cooperar, pues evidentemente tienen esa conciencia de igualdad social. ¿Cómo ustedes activan esa cooperación? ¿Cómo garantizan ustedes esa protección a personas civiles? ¿Cómo se vuelven más humanitarios ustedes? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué creación de sistemas ustedes inventarían, organizarían? ¿Cómo mejorarían el acceso a los recursos públicos? ¿Cómo contribuir al medio ambiente? ¿Cómo reducir esas brechas salariales que afectan de 10 a 6 personas y solamente 4 tienen esa estabilidad económica? ¿Cómo discernir esta pobreza de desigualdad en México? ¿Cómo le afecta a los niños, a las personas adultas? ¿Qué es lo que ustedes deben de hacer? ¿Cómo producir esa transparencia para poder reducir la desigualdad en la humanidad, en el mundo, en una cuestión mundial? ¿Qué materiales ustedes podrían usar? Quiero que ustedes hagan esa cuestión, quiero que se pongan a pensar. Por favor, les encargo las actividades y muchas gracias por su atención.